Vivimos una semana donde la cotización del dólar ha sido protagonista, de hecho ha habido tensiones cambiarias y esto le imprimió cierto estrés económico a todos los actores, inclusive en la microeconomía estamos hablando de comerciantes, pequeños ahorristas y consumidores. Para analizar el tema tenemos el gusto de recibir una vez más a Diego de Quinos, economista y titular del Centro de Estudios en Economía, Sociedad y Tecnología, CESIT por sus siglas, pero también fue exdirector del Banco Nación Argentina y exsecretario de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Córdoba. Gracias, Diego, por acercarte a los tureros. Gracias, Sebastián. Bueno, para empezar, una breve referencia. ¿Qué está pasando con el dólar? Bueno, lo que está pasando con el dólar es que se está produciendo una sobrereacción de corrección en estos 60 días porque es como que ha habido ciertos cisnes negros. Uno, fundamentalmente, el tema de no lograr los resultados fiscales previstos en el marco del acuerdo con el fondo, y el otro tiene que ver con el tema de la cosecha, que se terminó de manifestar de que la sequía dañaba mucho la capacidad de traer divisas del país. Esos dos elementos lo que han producido es como una especie de estampida, y lo que estamos viendo es una corrección en el precio del dólar, tratando de recuperar algunas otras instancias de los últimos años donde el dólar tuvo momentos calientes. Entonces, digo, para referencia, en enero del 2022, ese dólar traído a la fecha de hoy es un dólar de 500 pesos aproximadamente. Bien. El dólar de la salida de Guzmán y la entrada de Massa, julio del año pasado, ese sería un dólar de hoy de 570 pesos. Perfecto. Justamente tenemos una placa que está mostrando la mitad de un billete del dólar y la mitad de un billete de 500. Si hoy te preguntara, referías a esta cifra, ¿500 es un valor caro o barato para el dólar? Bueno, yo creo que es un valor caro para el bolsillo de la gente y lo que está produciendo la economía. Argentina, a un tipo de cambio de 500 pesos es barata, ¿sí? Es barata. Para el mundo. Para el mundo, claro, cualquiera Claro, que venga pero es caro, pero como decías vos, para los argentinos. Exactamente. Ahora, vos decís, ¿eso significa de que va a quedarse ahí o va a bajar? Yo la verdad que creo que no, creo que es artificial lo que está pasando por estas últimas 48 horas, que el gobierno intenta como matarlo y dejarlo en 460, 470. Creo que tiene margen para calentarse un poco más, sin llegar a extremos, porque por ejemplo el dólar de octubre del 2020, ese que llegó a 195 y todo el mundo se había muy asustado, ese dólar hoy sería un dólar de 780 pesos. Mira vos, claro. O sea que estaríamos 280 pesos arriba de esos 500. Con lo cual yo creo que por el proceso electoral y de incertidumbre, muy probablemente el dólar siga arriba de los 500 en las próximas semanas, pero fundamentalmente porque también el Banco Central ha empezado a cambiar lo que es el sendero de corrección del tipo de cambio oficial, que estaba muy retrasado. Es cierto, el Banco Central está haciendo actualizaciones diarias a la cotización oficial, pero también te quería preguntar, porque arrancábamos mencionando en la presentación los pequeños actores, comerciantes que no saben en esta situación, vendo, compro, ¿cómo hago? Pero también tengo que cubrir los gastos, así que estoy obligado a vender, pero también no puedo comprar porque el importador no libera, porque no puede hacerse la mercadería. ¿Es posible que esta brecha, cuando ya supera, brecha cambiaria, ¿no?, el 100% entre lo que es el dólar libre y el dólar oficial, paralice de alguna forma la economía? Bien, sin duda la paraliza, porque es como cuando, digamos, la especulación financiera pasa a ser como una actividad que a todos nos parece que creamos valor y nos permite vivir, digamos. Entramos en esa especie de falacia cotidiana en donde prefiero administrar la posición en vez de trabajar, comprar, vender, reponer stock. ¿Podemos ver problemas de abastecimiento, por ejemplo? Seguramente, porque de hecho ya hay problemas de abastecimiento. A ver, digo, con esta brecha, que está arriba del 120, llegó en estos días, pero fundamentalmente le prestemos atención a una brecha posible para hacer posición en el día. Si uno compraba, o hasta hace unas horas atrás, compraba en el dólar MEP o en el contado con liqui, te dabas vuelta y lo podías vender en el blue y haciéndote una diferencia de 20, 30, hasta 40 pesos por dólar. Entonces, con ese incentivo, hay mucho ahorro o mucho stock de activo o mucha energía, para decirlo de una manera más global, que se aplica a buscar cómo ganar plata sin trabajar y administrando posición. Eso obviamente que hace que haya menos actividad en la calle, vemos menos camiones en la ruta, vemos menos movimiento en las estaciones de servicio, vamos a empezar a ver menos actividad en los locales gastronómicos, porque la gente empieza a retraerse y a administrar posición. Bueno, para cerrar el tema de precio de dólar,
Javier Milei, el referente de los liberales, ha dicho que si hoy tuviera que dolarizar, lo haría a 480. No te quiero preguntar por ese precio, sino por lo que ustedes estiman en CECIT. ¿Cuál sería el precio de equilibrio que hoy debería tener el dólar? Bueno, digamos, el precio de equilibrio no es un aspecto que viene dado por una ecuación muy rara, digamos. Hay que dividir lo que se llaman agregados monetarios. Para traducirlo en palabras simples sería... Dividir la cantidad de billetes que hay en la calle, los pesos que tenés en el bolsillo vos, yo, de todas las personas. Hay que sumarle eso, lo que tienen en cuenta corriente las empresas. Hay que sumarle eso a las cajas de ahorro, que es la plata que tenemos guardada los particulares. Cortemos ahí, porque podríamos sumar los plazos fijos, cortemos ahí. Y también hay que sumarle este gran pasivo monetario remunerado que ha construido el Banco Central, que es lo que se llaman las famosas LELIQ más los pases. Cuando sumamos todo eso, hoy más o menos eso está en los 25 billones de pesos. O sea, 25 billones de pesos. Exactamente. Como que todo el capital monetario que hay. Es todo el circulante, sería. El circulante. Hay un circulante que está en el bolsillo, está en el banco, en cuenta corriente de caja de ahorro, y otro que está retenido en el emisor que el Banco Central dice, lo emito, pero bueno, te pago para que no lo hagas circular. Y a partir de esos 25 billones de pesos, ¿cómo llegó ese precio de equilibrio? ¿O qué precio? No, es que esos 25 billones lo tengo que dividir por una cantidad de dólares. A ver, ¿cuál cantidad de dólares usamos? Bueno, los más extremistas dicen lo dividamos por las reservas líquidas, que hoy es dividir por cero por un negativo, o sea que te daría infinito el tipo de cambio, ¿cierto? Dividimos un monto cualquiera, digo cero o un negativo, te da un número irracional, o sea, sería inviable, digamos. Bueno, seamos un poco más con pie en la tierra, decir, bueno, habría que tomar otra medida de la cantidad de reservas que tiene el Banco Central. Bueno, en el otro extremo tenemos las reservas brutas, que están en el orden de los 40.000 millones, en realidad es menos, no llega a 38.000 millones. Reservas brutas, ahí está el swap chino, están los depósitos de todos aquellos que tienen caja de ahorro en dólares, que están en el orden de los 14, 15.000 los privados. Si dividimos 25 billones, dividido 50.000 nos daría 500, más de los 480 de Milei. Si lo dividimos 37.000 y nos daría más cerca de 570, 600, que es un poco el tipo de cambio que es cuando se fue Guzmán y entró Massa. Bueno, habrá que ver cómo resulta también la gira del ministro de Economía por Estados Unidos, donde está tratando de hacerse de fondo a través de un nuevo acuerdo con el FMI. También se habla de acuerdos salariales de precio a 90 días para intentar calmar esta tensión cambiaria. Las importaciones, específicamente la de China, que tendrían un tipo de cambio diferencial con yuanes. ¿Crees que todas estas medidas van a alcanzar para evitar una nueva corrida cambiaria hasta las elecciones o es muy largo? Realmente agosto nos queda muy lejos. Este es un paciente que se desangra, digamos, ¿sí? Y el gobierno lo que hace, trata de ponerle curitas, parche, en algunos casos morfina para que el paciente no sufra, pero digo, el paciente se va a seguir sangrando. El gobierno tiene un abordaje equivocado porque aborda un problema de flujo, que es lo que tiene Argentina hoy, que es lo que vos decís. De pronto la gente deja de vender, comprar, no sabe qué hacer. Es decir, dejamos de mover la rueda de la economía y lo aborda como un problema de stock. Que dice, no, miren, acá lo que pasa es que el Fondo Monetario me tiene que dar plata, o China me tiene que dar plata, o yo voy a conseguir plata de un organismo. Eso es otra cosa que son billetes de stock. Y el problema en Argentina es flujo. Los flujos se definen con exportar, poder importar, que la economía se mueva y en ese juego... Sí, generar, no pedir. Generar, exactamente. Bien, ahora, si vos tuvieras la posibilidad de charlar con el ministro de Economía o, vamos a suponer, tuvieras alguna función, de hecho has sido director del Banco Nación Argentina, también secretario de Comercio y Finanzas de la Municipalidad de Córdoba, ¿qué otra medida de fondo crees que podría aplicarse a un paciente que para el gobierno le queda pocos meses? O sea, es hasta agosto que tenemos las PASO, pero luego tenemos octubre y noviembre ya como fechas definitorias. Yo creo que ¿Hay algo que se pueda hacer de fondo? Creo que el gobierno actual me parece que no está en condiciones de hacer demasiadas cosas de fondo. Sí podría hacerlo en el marco de un acuerdo con la oposición o con los sectores de la oposición, ¿sí? Porque creo que hay un tema de capital político para llevar a cabo esto. Pero si nos retiramos de ese aspecto y pensamos que podría hacer alguna medida de fondo, yo creo que vamos enfilando de derecho hacia un bimonetarismo regulado, donde ese bimonetarismo
que significa que aparte del peso vamos a tener otra moneda para poder operar en la economía. Se verá cómo, de qué manera, con qué capacidad, que seguramente va a ser el dólar. Le escuché a algunas candidatas de Juntos por el Cambio hablar de este bimonetarismo, pero también la gente escucha dolarización. Sé que es muy complejo por los tiempos televisivos, pero intenta resumírmelo para gente que no es economista en un minuto. ¿Qué implica dolarizar un país como Argentina? Dolarizar un país como Argentina es prometerle que vos le vas a cambiar algo que no tenés. Fortalecer o promover o dejar que fluya un bimonetarismo es permitir que un montón de dólares que están atesorados en el bolsillo, en las cajas de seguridad, en los tarros de leche nido enterrados en el patio de algunas casas, digamos, como funciona el argentino, que esos dólares puedan emerger y circular en la economía. El problema diferente con otras crisis es que Argentina tiene muchos dólares como país ciudadano, pero el Estado tiene muy pocos dólares. El Banco Central, como señalamos, las reservas líquidas son negativas, las puras fuera de todos estos swap son muy poquitas. Ahora, sin embargo, los ciudadanos tienen en dólares declarados y no declarados ante el fisco entre 100 y 200 mil millones de dólares. O sea que estamos hablando de algo que estaría entre 2,5 veces y 5 veces las reservas brutas del Banco Central. Ahora, si una medida permitiera que eso emerja, que eso es propiedad privada, ¿se entiende? Sí, sí, clarísimo. Podrá ser litigada, podrá ser una propiedad privada sometida a escrutinio, pero es privada. Si logramos que eso fluya, eso permitiría que se mejore el intercambio y que muchos ciudadanos puedan adquirir bienes que hoy, por ejemplo, no pueden y puedan intercambiar o trocar esa tenencia en dólares que está atesorada, no haciendo nada, está claro, por algo que les sirva. Es decir, una zanahoria para que esos dólares se pongan, digamos, en el circuito oficial. Dolarizar significa prometerle a la gente que le va a canjear una moneda que se devalúa por una moneda que el Estado no tiene, que es el dólar. Clarísimo, bueno, y para el debate que lo dejamos para otro programa, porque algunos candidatos están esbozando eso como posibilidad. Ahora, últimas dos. También se habla de hiperinflación. Vos la has vivido, yo de chico, y se hablaba en una hiperinflación, por ejemplo, de un nivel de más de 100% en un mes, lo cual no está pasando claramente. Pero ¿hay posibilidad de eso? ¿Hay riesgo real? Porque tanto se menciona quienes vivieron esa etapa. Mira, yo soy de la opinión técnica que cualquier país con más de 50 puntos de inflación anual es un país que bordea la hiperinflación. Un país de más de 100 puntos anual está en hiperinflación. O sea, ¿vos ya crees que ya está? Argentina está en hiperinflación porque la hiperinflación no hay que definirla tanto por el número, sino hay que definirla por el daño que produce. Y el daño que produce es fundamentalmente esto que nos está pasando hoy, que nadie sabe cuánto valen las cosas. Eso significa que están desanclados los precios relativos. Si yo te digo que la botella de agua para llenar este vaso vale 50, vos lo crees. Si te digo que vale 500, vos lo crees. Y más, si te digo que pagué 1.500, también me lo crees. Entonces, todo es válido y tenés que averiguar y consultar y uno te dirá que sí, que no. Bueno, cuando no hay hiperinflación y hay inflación, te dicen, no, mirá, eso no puede valer 1.500. Eso vale 500, a lo sumo 505. Es un país con inflación. Bueno, para cerrar, en ese contexto, que la verdad es un contexto durísimo, muy delicado, como decías vos, esa incertidumbre hace que nuestras decisiones estén en cierta forma trabadas, paralizadas en algunos casos. ¿Qué consejo le darías para el bolsillo? Yo recuerdo que la última vez que nos encontramos aquí en Los Tureros, vos dijiste, quien tenga algún ahorro, vaya el euro, y hoy, bueno, las cotizaciones te están dando la razón porque el euro ha superado, bueno, por algunos centavos de dólares al dólar mismo. 12%. Desde 12%. aquel entonces hubieran ganado en dólares. ¿Hoy hay alguna sugerencia para un pequeño ahorrista o para alguien que está, digamos, tratando de subsistir al día a día? Yo creo que dada la circunstancia y dado que estamos ante un proceso de toma de decisiones que no es visible aún por el proceso político, yo recomiendo que reserven en cosas útiles. Por ejemplo, alimentos. O sea, adelantar compra de alimentos, que es un clásico. Viene de uso, el comercio que tenga stock, que almacene el stock que crea conveniente. Yo digo, apostar a aquellos precios que uno conoce. Entonces, digamos, el que va al supermercado sabe lo que vale el kilo de arroz o el kilo de yerba. Entonces, digamos, porque si no es apostar a cosas que uno no conoce o que se deciden en otro ámbito. Y eso incluye el dólar, porque bueno, lo estamos viendo. En varios días subió 100 pesos,
después bajó 30, va a decir, no, es milagro. No, bueno, el gobierno está jugando una apuesta y está perdiendo plata para que baje 30. Capaz ¿Y el que plazo mañana fijo, deje de perder. perdón, ha actualizado la tasa del plazo fijo, si iría al 91%. La tasa de plazo fijo, si la elevan al 91, sería una tasa efectiva anual del 140. ¿Qué significa? Que si yo dejo la plata en el plazo fijo a 30 días, no a 60, 30, y cuando vence el interés lo dejo en el capital y lo renuevo, por un año. eso me va a dar a los 12 meses 140%. O sea, es una opción viable. Es una cobertura, lo que pasa es que si hay una aceleración del proceso inflacionario, yo digo, hay un detalle que le ha pasado desapercibido a la mayoría. En la inflación que gatilló la discusión del 7,7% de marzo, uno de los incisos, que es educación, llegó casi al 30% en un mes. Bien, perfecto. Clarísimo, Diego de Aquino, muchísimas gracias por compartir tu visión una vez más aquí en Los Tureros.